Buenas noches, somos el grupo 9. Nuestro proyecto se llama Análisis Integral sobre la problemática de la corrupción en el Perú. Los integrantes del grupo son Ingaroca Araceli, Iparraguirre Rubí, Luza Silene, Sally Rosas Herbert. Empecemos por la problematización de la realidad objeto de estudio. En estos tiempos complicados a nivel social y económico, las exigencias de actuación de los sujetos públicos en el desarrollo de sus funciones a nivel de la administración pública son más intensas, pues aún sobre la comisión de delitos de corrupción, debido a que genera la pérdida de valores esenciales de nuestra sociedad. Es así como se precisa que la corrupción afecta adversamente el desarrollo sostenible de un país. Nuestros objetivos, tenemos el objetivo general y específico. El objetivo general es lograr personas e instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la integridad moral en el ámbito público, pero también en su relación con el sector empresarial y la ciudadanía, así como garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local. Luego, en objetivos específicos, está incentivar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, principalmente la población joven, con el propósito de tener una población que muestre coherencia en su actuar. Conocimientos en materia de transparencia y anticorrupción mediante diversas actividades, como charlas, afiches, foros de opiniones, en ocasiones aplicando una sesión de aprendizaje también. Luego, aproximadamente desde el 2019, la corrupción ha tomado más protagonismo como principal problema en nuestro país, muy por encima de la delincuencia, la pobreza y la falta de empleo. Optamos por elaborar este presente proyecto de intervención psicosocial como un aporte al conocimiento, evaluación y reflexión por parte de la población sobre los efectos de este acto deshonesto. Tiene como propósito investigar y seleccionar información para poder contribuir con la concientización de la población y principalmente con los jóvenes, quienes son el futuro del país, ya que formando personas coherentes, con pleno conocimiento de los principios éticos y morales, nuestra sociedad irá cambiando positivamente. Este proyecto se hizo el 16 de noviembre en la institución educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero de Pomamamba. Es una duración de 90 minutos. Los participantes han sido delegados de entidades, profesionales de la enseñanza y la pedagogía, colectivo de respaldo. Vamos con el marco teórico. Se basa en el ejercicio abusivo del poder por parte de los funcionarios o servidores públicos con el fin de obtener ventajas personales, lo que resulta en graves prejuicios para el Estado. Luego tenemos las características de la problemática de la corrupción en el Perú. La manifestación del abuso de poder se concreta a través del aprovechamiento de las ocasiones que surgen tanto en esferas públicas como privadas, con el propósito de adquirir ventajas tanto a nivel individual como colectivo. La falta o insuficiencia de los procesos y sistemas institucionales que aseguren la claridad de apertura en la realización de las labores, las manifestaciones de corrupción son diversas. Si bien más habituales incluyen la utilización indebida de información privilegiada y el apadrinamiento, además de sobornos, tráficos de influencia, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, impunidad y despotismo. Tenemos la clasificación. Las modalidades de corrupción pueden variar. Con frecuencia la corrupción suele propiciar la comisión de otros delitos como narcotráfico, blanqueo de capitales, explotación sexual ilegal y tráfico de personas, aunque no se limite a esas actividades delictivas organizadas, ni siempre respalda o ampara otros actos delictivos. Tenemos los tipos de corrupción en el ámbito judicial, en la esfera sanitaria, en el ámbito deportivo, en el alcance internacional, en el ámbito estatal, en la esfera empresarial, en el ámbito político, en instituciones no gubernamentales, en el ámbito penitenciario y en el ámbito periodístico y mediático. Tenemos la teoría de la estructura internacional. Esta concepción analiza cómo las dinámicas de relaciones y el peso de las naciones en el foro global pueden imprimir su influencia en los niveles de corrupción dentro de un Estado.
Tenemos la teoría de la apropiación estatal, cuando grupos de interés privado logran apropiarse del poder del Estado y emplean su ascendencia para obtener beneficios de índole económico y política. Tenemos de la carestía de recursos. La corrupción puede experimentar un incremento en contextos donde los recursos resultan escasos, generando una competencia por su acceso. La teoría cultural. La corrupción podría hallar sus raíces ancladas en la idiosincrasia de una sociedad. Tenemos la teoría económica. eh, Esta corriente dirige su atención hacia los estímulos de naturaleza económica que inciden en la corrupción, que sostienen que los individuos pueden inmiscuirse en prácticas corruptas cuando las ganancias pecuniarias superan los riesgos asociados a la posibilidad de ser descubiertos y sancionados. Y por último, tenemos la teoría institucional, que concreta en cómo las estructuras y procedimientos gubernamentales pueden ejercer influencias en las mismas manifestaciones de la corrupción. Aquellos sistemas gubernamentales que presentan instituciones débiles y carecen de transparencia se toman más susceptibles a los fenómenos de corrupción. Le doy el pase a mi compañero Sari Rosas. Gracias. Reiterando el saludo, estimada maestra, compañeras y compañeros. En esta oportunidad mi persona va a compartir con ustedes puntos importantes sobre el presente proyecto de intervención psicosocial. Voy a partir por el aspecto metodológico que involucra la revisión bibliográfica, realización de encuestas, entrevistas y observaciones. En cuanto a las actividades realizadas, ni bien la maestra nos otorgó esta tarea, la compañera sí le convocó la reunión inicial para establecer metas y asignar funciones. Se hizo un reconocimiento de recursos para poder evaluar la viabilidad de dicho proyecto. Se ha hecho también un examen exhaustivo a la información que hemos podido recabar en diversas fuentes y principalmente en la biblioteca virtual de la universidad. Es así que hemos ido seleccionando información útil para nuestro proyecto, como también descartando otras que no han sido pertinentes. En cuanto a la aplicación, se vio por conveniente aplicar en una población muy joven, en este caso estudiantes de educación básica regular. Emitimos una solicitud a la dirección, nos aceptaron y nos dieron la oportunidad de trabajar con estudiantes de cuarto grado sección A. El título de la sesión es denominada Comprendemos y ejemplificamos qué es la corrupción y cómo amenaza el Estado de Derecho. La sesión consta de 3 partes. La primera parte de inicio con 10 minutos, la segunda proceso con 70 y la tercera salido cierre con 10 minutos. Pero por recomendación del docente encargado de dicho grado y sección, tuvimos en cuenta los 6 puntos que involucra un proceso pedagógico, los cuales son motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento de la información, reflexión sobre el aprendizaje y la respectiva evaluación. En la parte más amplia, que es el proceso de este momento de la sesión de aprendizaje, se organizaron a los estudiantes en 5 equipos. Es así que al primer equipo le correspondió trabajar el tipo de corrupción, cohecho o soborno; al segundo equipo colusión; al tercer equipo peculado; al cuarto equipo abuso de funciones y al quinto nepotismo y enriquecimiento oculto. Los estudiantes trabajaron el marco teórico, procesaron información, se organizaron y demostraron lo aprendido mediante un sociodrama. Es así que tuvimos la oportunidad de compartir momentos gratos con los estudiantes y poder tener la evidencia de que también los estudiantes se comprometen a luchar contra este mal que aqueja a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Voy a ceder el uso de la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con esta problemática que ha permeado nuestra sociedad y asimismo amenaza los cimientos mismos de nuestra democracia, la cual es la corrupción, a lo largo de 16 días nos vamos a sumergir en un análisis integral sobre este tema, buscando comprender cuáles son sus raíces, sus consecuencias y, lo más crucial, cómo podemos combatirla para fortalecer nuestro Estado de Derecho. Vamos a comenzar con una sólida introducción al tema en los primeros 2 días, arrojando luz sobre la magnitud de la corrupción en el Perú. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, nos vamos a sumergir en el marco teórico y legal, en los días 3 y 4, explorando las raíces y las normativas que definen esta problemática en nuestro contexto.
El análisis no estaría completo sin enfrentar las duras realidades de las consecuencias de la corrupción. En los días 5 y 6 vamos a examinar cómo afecta a nuestra sociedad en niveles económicos, sociales y políticos. Pero no nos vamos a detener en la desolación. Vamos a buscar soluciones concretas a través de mecanismos de prevención y control en los días 7 y 8. Ahora, nuestro análisis va a residir en la relación entre la corrupción y el Estado de Derecho, un tema que exploraremos a fondo en los días 9 y 10. Vamos a buscar entender cómo la corrupción debilita los pilares fundamentales de nuestra democracia y qué podemos hacer. La ética y la responsabilidad no serán simplemente palabras en este proyecto que hemos creado. Los días 11 y 12 vamos a dedicarlos a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa y ética. Vamos a seguir con presentaciones y proyectos en los días 13 y 14, donde vamos a poner en práctica lo aprendido y de esta manera vamos a compartir nuestras visiones para el futuro. Sin embargo, un proyecto de este calibre necesita un presupuesto. Por lo tanto, nuestro presupuesto total asciende a 850 soles y es aquí donde vamos a solicitar ayuda. La comprensión de la corrupción y su amenaza al Estado de Derecho entre los estudiantes del nivel secundario es principal para el futuro de nuestra sociedad. Estamos buscando fuentes de financiamiento, ya sea a través de subvenciones gubernamentales, propuestas meticulosas que resalten este impacto educativo y ético, o también colaboraciones con instituciones educativas, ¿no?, que nos puedan apoyar. Además, queremos involucrar a la comunidad, organizar eventos públicos y garantizar una utilización eficiente de los recursos para suscitar interés y el respaldo financiero que necesitamos. Cada aporte cuenta y con esta ayuda no solo vamos a educar a las futuras generaciones sobre la importancia de combatir la corrupción, sino que también daremos un paso significativo hacia nuestro Perú y hacerlo más justo y ético. Le doy el pase a mi compañera Araceli. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Araceli Eva Ingaroca Mucha. Continuando con la exposición del tema, análisis integral de las necesidades y estrategias sobre la problemática de la corrupción en el Perú. Llegamos a una conclusión que el problema de la corrupción es el mal uso del poder público, ¿no? Existen las indiferencias de nuestras autoridades para resolver el problema de la corrupción en el Perú, que ha aquejado a nuestra sociedad el día a día, ¿no? De gobierno en gobierno. Entonces, que trae como consecuencia pobreza, pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, incremento de la delincuencia por pérdida de las oportunidades y bueno, etcétera. Uno de los ejemplos es el abuso del poder, ¿no? O la posición en una organización para el beneficio personal. El soborno, el desfalco, la malversación y la extorsión, que son los tipos de la corrupción. Las recomendaciones, exigir nuestros derechos, es el primer paso, que es conocer los tipos de corrupción que existen, ¿no? Y decir no solo basta con conocer los tipos de corrupción. Los ciudadanos también nosotros como ciudadanos, debemos aprender a negar a estos actos, ¿no?, delictivos, ¿no? A negarnos. También es presentar una denuncia que algo anda mal, organizarnos. Entonces, eso concierne a lo que conclusiones, recomendaciones. Gracias, profesora.